Hola, ¿qué tal a todos? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a continuar con nuestro curso de programación en Python. Para ello vamos a realizar una nueva entrega donde vamos a aprender qué son las tuplas, que a diferencia de las listas tienen una característica muy particular, y es que las tuplas son un conjunto ordenado e inmutable de elementos que nos permiten a nosotros tratar ciertos elementos de manera estática, ¿sí? A diferencia de las listas que son mutables, en las tuplas no. Las tuplas, una vez tú las declaras, le generas elementos dentro de la tupla, pues esos elementos van a guardar un orden en específico. Recordemos el orden de las listas, que son index, es decir, tienen una ubicación y tienen un valor. Entonces la ubicación es el index, digamos 0 hasta el último index, y que de allí entonces nosotros vamos a poder ubicar el elemento. En las tuplas también los ubicamos con las posiciones, y esa posición nos va a arrojar el valor. Sin más preámbulos, vamos a nuestro ID y vamos a declarar una tupla. Entonces vamos a declarar una tupla de la siguiente forma. Entonces una tupla es como algo así: tupla X, ¿verdad? Va a albergar una serie de elementos. Vamos a asignarle una serie. Ok, espera que es. A ver, una tupla. Vamos a decirle que la tupla X. Vamos a asignarle unos elementos. Si bien observamos la diferencia visualmente, y es que la sintaxis cambia. Una lista X, digamos X, ¿verdad?, es igual a esto. Entonces, si vemos, la diferencia es que una tupla, su sintaxis para asignar los elementos dentro de la misma se hacen mediante paréntesis, y en la lista se hacen mediante corchetes. Entonces, por ejemplo, elemento 1, elemento 2, ¿verdad? 2. Vamos a coger estos mismos elementos y los vamos a asignar a la lista. Entonces tenemos dos tipos de datos, pero los que vamos a, digamos, con los cuales vamos a trabajar el día de hoy es el tipo de dato de tupla. Entonces sabemos que esto es inmutable, ¿verdad? Inmutable, que no se pueden modificar, y estos son mutables, ya que en la clase anterior habíamos observado cómo poder modificar, cómo poder eliminar, remover, agregar un nuevo elemento dentro de una lista, y hasta borrar los elementos de una lista por completo. Si nosotros queremos hacer lo mismo, por ejemplo, vamos a printeamos la tupla, ¿verdad? Tupla X. Entonces, ¿el que nos va a mostrar? Ejecutamos. Él nos va a mostrar en paréntesis los elementos que tiene esa tupla. Pero si yo quisiese trabajar con efectivamente este tipo de dato, ¿verdad? Tupla X, le vamos a decir clear. No nos va a dejar. O sea, en una lista sí nos puede eliminar, o sea, nos puede permitir que utilicemos el método clear para eliminar todos los elementos. Si vamos acá en lista X y llamamos al método clear, nos aparece, y en efecto nos aparece como subrayado, ¿verdad? Que sí, efectivamente se puede aplicar a una lista, eliminar los elementos dentro de la misma. Y en una tupla no se puede. Mire, no hay ninguna función en tuplas, ¿verdad?, que pueda yo, un método que no pueda utilizar para poder eliminar todos los elementos dentro de una colección de datos, ¿verdad? Entonces, vamos comenzando a ver las diferencias. Ahora, ¿qué puedo hacer con una tupla? Nosotros con una tupla podemos irle agregando también. O sea, nosotros podemos, primero, podemos ir verificando. Vamos a verificar, vamos a utilizar el método. Vamos a utilizar un método que es el método account.
A ver si no me estoy desfasando, y es el método de poder contar cuántos elementos se repiten dentro de una tupla. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un elemento repetido, ¿verdad? Tengo un elemento que se llama elemento 2 dentro de una tupla, él me debería decir que existen dos elementos repetidos dentro de mi tupla. Vamos a ver. Ok. Tuple X, ok, tupla. Entonces acá le está diciendo que el tipo de error. Entonces cuente, porque es que aquí nos estamos equivocando, y es que tendríamos que decir que cuántas veces se repite este elemento dentro de nuestra tupla. 2. ¿Cuántas veces? Entonces, si nosotros le decimos a Python que se ejecute, él me tendría que, a ver, ok. Entonces aquí vamos a coger, digamos, aquí nos está mostrando solamente la lista, no nos está mostrando esta operación. Para que nos muestre esta operación, pues lo colocamos de esta forma. Vamos a eliminar esto, y ahora sí va a mostrarnos cuántos elementos con esta cadena de caracteres existe dentro de nuestra tupla, que es estos elementos, ¿verdad? Entonces vamos a guardar y ejecutar. Nos dice que existen dos elementos, ¿verdad? El elemento 2 está repetido. Si nosotros le quitamos este elemento, tendría que decirnos que solamente existe una. Si formateamos, efectivamente podríamos ver un poquito mejor esto, y le vamos a decir así. Vamos a decirle que nos inicialice, ¿verdad?, esta variable que es de tipo de dato tupla. Entonces le vamos a decir existe dos veces, entonces ok, aquí nos está diciendo dos veces este elemento. Entonces vamos a ver, vamos a ejecutar, guardamos primero y ejecutamos nuestro programa. Ok, acá nos está saliendo un pequeño error y nos está diciendo que en elemento 2, ¿cómo fue? Ok, vamos a hacerlo de esta forma para no, a ver, lo vamos a almacenar esto. Entonces le vamos a decir resultados, ¿cierto? Declaramos una variable resultados y le vamos a decir resultados. Ok, permítanme, entonces otra vez se me eliminó. Entonces le decimos que declaramos resultados va a ser igual a lo que esté dentro de esta lista. Vamos a contarla y llamamos a resultados. Entonces formateamos resultados. Ahora sí el programa debería entendernos qué es lo que queremos formatear. Entonces nos dice que existe el elemento, existe una vez este elemento, es decir, ¿cuál? El que estábamos tratando de buscar. Eso es una operación con una tupla. Ahora, ¿qué más podemos hacer con una tupla? Devolver el índice del elemento. Entonces, si en vez de colocar count, le podemos decir index para que nos devuelva en qué posición está ese elemento. Entonces, la vamos a colocar entonces efectivamente este elemento está en el índice 1, pero aquí deberíamos decirle la posición del elemento, ¿verdad? El elemento se ubica en el índice tal. Entonces ahora sí, guardamos, ejecutamos y dice la posición del elemento se ubica en el índice 1. Es decir, que ya estamos operando. Hemos operado en este caso con dos clases de métodos, ¿verdad? El método que vimos anteriormente
resulta algo que es contar cuántas veces existe el elemento, y que era a count, y index, que es para saber la posición del elemento mediante el índice del mismo, ¿no? Entonces tenemos que en esta clase hemos aprendido a operar con tuplas y hemos aprendido a manejar esta clase de métodos, ¿verdad? Los métodos que nosotros aprendimos en las listas no van a poderse ejecutar o no se van a poder utilizar con tuplas, porque ya sabemos que las tuplas son inmutables. Entonces, dependiendo a la solución que nosotros queramos resolver, pues deberíamos utilizar o una tupla o una lista, que son tipos de datos. Entonces, ya más o menos hemos entendido cómo funciona, ¿verdad? Y la idea es de que ustedes puedan, digamos, abordar un poco más frente a este tema en la documentación oficial de Python, ¿no? Porque no solamente lo que veamos en la clase, sino que también tengamos ese dinamismo en buscar el conocimiento, en buscar más allá de lo que podamos aprender acá. Sin más ni menos, como siempre digo al final, suscríbase y denle like para poder seguir contribuyendo a esta comunidad.